Bienvenidos a Impulsando al Mundo, el podcast de Opsi Vale. En este espacio vamos a descubrir cómo las decisiones estratégicas pueden fortalecer a las personas y a las organizaciones. Soy Jimena Salas y en este episodio vamos a hablar de un tema clave para las empresas y sus equipos, y es los beneficios fiscales de las prestaciones laborales. Para entender este tema nos acompaña Rodolfo Corona. Él es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Además, es socio fundador de la firma Contabilidad Empresarial, con una sólida trayectoria en auditoría y consultoría fiscal. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué gusto. El gusto es mío de estar en esta sesión contigo. Vamos a aprovechar esta intervención, platicar de algunos temas interesantes. Claro que sí, pues justo para aprovechar el espacio, me gustaría preguntarte cuál es la importancia de las prestaciones dentro de una empresa. Buen punto y qué buen comienzo, Jimé. Hoy en México tenemos precisamente una serie de cambios. Precisamente este gobierno, desde el anterior, ha habido muchos cambios en el sentido de apoyos hacia los trabajadores, desde las reformas al salario mínimo. Y con ello, pues lo que se está buscando también es un esquema que realmente beneficie a los trabajadores. No solamente desde el salario, sino que que los patrones también tengan otro tipo de mecanismos para hacer llegar recursos a sus trabajadores. Ujú. Y por supuesto, desde cubrir las necesidades básicas, alimentación, vestido, ropa, hasta cuestiones ya extraordinarias, ¿no? Como bonos y cosas que pueden alentar principalmente la productividad de los trabajadores. Claro. El lo enfocas desde un punto desde, que el gobierno ha incitado esto, ¿no? Pero una empresa desde dentro, ¿cómo lo puede ver o cómo puede convertirlo en una estrategia que fortalezca, sobre todo su cultura, y que al final, pues, esto impacte en los colaboradores? Claro, eh, empecé por el gobierno porque es el impulsor, Sí, el mecanismo mayor en sí, sí, México. claro. Sin embargo, ya cada empresa, cada organismo tiene que hacer su papel. Y las empresas, principalmente lo que hacen a través de estos mecanismos de prestaciones que otorgan, pues buscan generar una cultura más allá de lo económico, una cultura que realmente privilegie el que el trabajador se sienta a gusto, que se sienta parte integral de la empresa, que sea tomada en cuenta y que no solamente a veces es dinero económico en todos los casos, hay veces que son prestaciones mucho más valiosas que la parte económica. ¿Cuál sería uno de los errores que puede cometer una empresa al integrar, alguna prestación dentro de su oferta laboral? Claro. Aquí lo que tiene que hacer la empresa primero es hacer un diagnóstico. Realmente, si hoy no está dando prestaciones, pues tiene que hacer un análisis de este tipo de incentivos, porque muchas veces dicen, oye, es que ¿cómo le pago la nómina al trabajador? El primero es que tiene que considerar precisamente conocer cuáles son los mecanismos y los beneficios que genera para las empresas precisamente este tipo de prestaciones. El primero es que sabes que cada gasto que realiza relacionado con la nómina, pues las empresas tienen que buscar primero un beneficio también para la empresa, que es Claro. la deducibilidad de todos esos pagos. Entonces, las empresas tienen que conocer que existen algunos mecanismos fiscales, por ejemplo, que te permiten deducir 100% la nómina, algunas veces parcialmente la nómina, porque así lo establecieron las reglas fiscales, no por otra situación, no es cuestión del producto en sí, sino más bien por el mecanismo fiscal. Pero una vez que lo hacen, o más bien si no lo conocen, ese es un error que pueden cometer, ¿no? De no saber las reglas precisas aplicables a las prestaciones. Sí, que no solo sea dar prestaciones por dar prestaciones, sino que se beneficien ambos lados. Claro, claro, aquí es una cuestión dual. Al final, los patrones son los que toman la decisión de generar estas prestaciones adicionales a los trabajadores, porque por obligación sabemos que existen las partes mínimas, que son las prestaciones como es el salario, es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, que son las prestaciones mínimas legales, Ujú. pero a partir de ahí, las cantidades adicionales que las empresas entreguen a sus colaboradores, pues ya son prestaciones que van a beneficiarles y van a venir a complementar precisamente el esquema de remuneración. Esa es una cuestión. Ujú. Sin embargo, también es importante conocer estos mecanismos
cómo deben de hacerlo, ¿ok? La regla fiscal ha apoyado otras leyes, por ejemplo, la ley de ayuda alimentaria, que viene por ahí del 2011. Fíjate que establecieron precisamente mecanismos en los cuales se reforzaron, ¿no? No se contraponen, ¿no? Y se reforzaron con la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a que las prestaciones, por ejemplo, la despensa, los vales de despensa, ya no pueden ser pagados en efectivo, ya no pueden ser entregados en efectivo, sino mediante monederos electrónicos. Así es. Entonces, si no lo sabes, entonces posiblemente tengas un riesgo de no hacer y aprovechar el beneficio de esta prestación. Sí, claro, y entender hasta dónde está la deducibilidad que Claro. puede adquirir con este beneficio de los monederos, ¿no? Correcto. Oye, Rodolfo, ¿cuál ha sido o cómo ha cambiado la flexibilidad de estos esquemas con los años, ¿no? ¿Qué tan flexible sientes que se ha vuelto en la actualidad versus, no sé, hace 10 años o, no sé, un periodo anterior? Ok, pues fíjate que el tema principal, el beneficio, ha sido la digitalización. Ok. ¿Estás de acuerdo? Hoy Sí, con el tema y que tecnológico, se ha acelerado de una ah, forma increíble. sí, 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 ha sido esto beneficiado porque de pasar del papel o de la entrega física en sobres que antes Ujú. le pagaban la nómina, dentro de ellas esas prestaciones, después pasamos al papel como los vales, esos que seguramente, no sé si te Sí, tocó, ¿no? como Los taloncito. taloncitos, exacto. Entonces, imagínate llevar papel, estaba padre, pero pues hoy tienes un monedero, una tarjeta que te permite hacerlo más eficiente. Esa es una primera ventaja de hace 10 años con respecto a hace 10 años, ¿no? La otra parte es que ya se quitó la limitación de la parte de la parte territorial. ¿Qué quiere decir? A veces que decías, híjole, tienes que ir a consumir a la tienda más cercana o tienes que buscar puntos Que específicos. solo estaban limitados a ciertos comercios, ¿no? Correcto. O ciertas cadenas. Sí, exacto. Y hoy la red es mucho más amplia y donde te encuentres, ¿no? Mientras lleves tu tarjeta, vas y haces el uso del beneficio. Y otra de las cosas importantes es el control. El control, ese creo que es uno de los puntos importantes porque muchas veces no saben las empresas que además del beneficio financiero y fiscal que tiene el otorgar esas prestaciones, también les ayuda el control administrativo. Okay. El control a través de plataformas que las mismas plataformas ofrecen para este tipo de productos. ¿Cuál sería un mito? Ujú. Digo, siguiendo estos puntos que nos acabas de comentar, ¿no? Por ejemplo, el tema de los vales Sí. de papel, ¿no? ¿Cuál sería o qué mitos crees que hay alrededor de las prestaciones para empleados Ujú. eh, que conviene aclarar, sobre todo tocando el tema, como decías, de que la digitalización cada vez es más amplia, de que el tema de la digitalización ha cambiado muchos rubros actuales? Sí, mira, vamos a empezar con el primero que es, por ejemplo, vamos a poner la parte de los vales. Los vales no son parte del salario, son un complemento precisamente del salario. Ujú. Y entonces el mito es que te van a pagar con vales, ¿no? Y eso es indebido. Sí. Indebido desde la parte laboral. Ujú. Lo que hacen las empresas es que otorgan el salario y las prestaciones, como comentamos hace un momento, y adicionalmente te entrego otro tipo de prestaciones. Entonces, aguas, porque en el momento que te digan, oye, va a formar parte del salario, es más bien tu salario más tus prestaciones. ¿Ok? Entonces, cuidar. Que también parte de un error de comunicación de la empresa, ¿no? Exacto. No, no te voy a pagar con vales, es una parte de robustecer las prestaciones que ya te estoy dando, ¿no? Correcto, exacto. Entonces, adicional a las mínimas de ley, te puedo dar este tipo de beneficios, ¿ok? Entonces es un mito. El segundo mito que podemos tocar es que dicen, es que solamente esos son para las grandes empresas. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, total. pero hoy pues, las plataformas y este tipo de empresas, pues tienen productos que se adaptan precisamente pues, para un mercado divergente. Entonces ya es más fácil y accesible poder llegar y tener este producto para pequeñas también empresas. Pero un mito era solamente las grandes. Sí, que también la importancia de que las pequeñas empresas, pequeñas, medianas empresas, entiendan este punto que acabas de comentar, es
que no solamente es dar la prestación, sino lo que decías anteriormente, ¿no? Te va a ayudar fiscalmente dentro de tu empresa. Así es. Correcto. Entonces, ahí está una cuestión. Otro mito, perdón, otro mito es que solo se pueden usar para la parte de estrictamente de despensa alimentaria, ¿no? Sin embargo, en algunos establecimientos tú puedes adquirir medicamentos, o sea, que vienen a complementar también las necesidades básicas. Claro. Que si bien dicen vales de despensa, pensamos primero en los alimentos básicos, pero realmente también la parte de la salud es muy importante, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden ser aceptados en algunos establecimientos, no solamente atendiendo la parte alimentaria, sino para la parte complementaria de las necesidades básicas. Fíjate que este punto que tocas es muy importante y en capítulos anteriores nos acompañaba una invitada que nos decía uno de los errores al armar tu presupuesto personal con tu salario, cuando te ofrecen este tipo de prestaciones, es pensar que se reduce a lo que dice, ¿no? En este caso el monedero, si dice despensa, que solo creas que se puede comprar solo despensa, ¿no? Y es lo que mencionas, pues a lo mejor si es necesario que en ese mes necesites alguna medicina, pues ver hasta dónde la aceptación te permite utilizar estos recursos. Sí, claro, y que sean necesidades reales, básicas, que realmente te lleven al beneficio que se está buscando con este mecanismo, ¿no? Claro. Claro, no quedan fuera cualquier otro tipo de productos que, Sí, que no, quieras no. consumir y que solamente que entendamos que son estrictamente para el beneficio de las necesidades básicas. Sí, siempre siguiendo, digamos que estos lineamientos que se ofrecen, ¿no? O sea, mientras no excedas eso que está permitido, pues creo que sería válido que pudieras, lo que dices, ¿no? Si necesitas medicinas, pues medicinas. Así es, así es. Otro mito es que se pueden dar en efectivo, ¿no? Claro. Entonces, eso ya pasó a la historia. Antes sí se podía. Desde hace unos años ya se establecieron estos mecanismos de hacerlo de forma ya digital, de forma más transparente para las empresas, también para los colaboradores. Entonces, cualquier empresa que ofrezca este tipo de beneficios, pero que lo entregue en efectivo, y me refiero a efectivo tal cual el dinero circulante, el que traemos con nosotros, o bien a través de una transferencia y que le quiera poner el denominativo de vales de despensa, pues no tienes el beneficio fiscal. Entonces, cuidar también esa parte. Es un mito que dicen todavía te voy a pagar en efectivo, la realidad no es cierto, ¿no? ¿Cuál sería, digo, alrededor de este mito que mencionas, cuál sería la desventaja para la empresa de realizarlo de esta forma? Digo, adicional a la deducibilidad. Claro, pues de entrada estás entregando una cantidad adicional que no cumple con los requerimientos y deja llamarse vales de despensa. Entonces, para efectos fiscales, se vuelve un ingreso realmente para la persona. Entonces, en lugar de ayudarle, posiblemente lo metas en un problema, Ok, ¿ok? Entonces, para ser deducible, tiene que ser a través de estos monederos electrónicos, de acuerdo. ¿ok? Mm. Entonces, y bueno, el otro mito, pues es que son complicados de administrar, ¿no? Por eso muchas veces, sí me ha pasado con empresas que dicen, es que las plataformas y son muy complicadas, ¿no? Entonces hoy las plataformas son muy amigables, eso permite tener el control, permite hacer la dispersión, permite tener las referencias, entonces es un mecanismo bueno, pero hoy cuesta trabajo quitar ese candado, quizá por una cuestión de acompañamiento que hay que hacer a los negocios. Y Rodolfo, siguiendo el punto de este último mito que mencionas, em, ¿cómo puede este tipo de prestaciones ayudar a una empresa a ser más eficiente, no solo fiscalmente? Por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? De cargas administrativas, ¿no? Las prontas dispersiones, a lo mejor no solo es ahorrar tiempo en horas humanas, sino a lo mejor también es más eficiente en otros sentidos. ¿Cómo podría ayudar a ser más eficiente? Claro, nos va a permitir generar reportes, ¿no? Entonces, primero es que tienes el control en una plataforma. Entonces, al tener el control, ya tienes un histórico. Y eso te permite llevar también el tema de la medición de cómo se va comportando, qué tantos beneficios se generan. Ejemplo, el caso también de la gasolina.
Si tú das una prestación de gasolina, pues imagínate, si son 2, 3 vehículos, 2, 3 trabajadores, no hay tanto problema, pero una flotilla Sí. se vuelve más complicado. Y que entender también un poco que no necesariamente tendría que ser por prestación, sino lo mencionabas, en puntos anteriores, también es parte del control que puede llevar una empresa, ¿no? Por supuesto, porque si hoy te facilitan el entregarlos y el que puedas darles un seguimiento, el que puedas ver cómo se comportan, el que veas también que no haya abusos, Claro. entonces eso beneficia y se traduce también en números, que para las empresas es Sí. superimportante. Sí, y que justo como mencionaba, ¿no? No necesariamente tendría que ser una prestación, eh, pero sí que la empresa entienda que estos puntos de control administrativo son súper importantes para la administración y los números de la empresa. Por supuesto, porque ¿qué pasa? Ya sabes que en las organizaciones siempre hay de todo, ¿no? Habemos de Sí. todo. El que es ordenado y que, por ejemplo, en un consumo de combustible, llegas a la gasolinera y realmente te quedas a generar la factura, ¿no? Ujú. Pero hay quienes dicen: "No, ya y luego después", y guardas el ticket y el ticket se perdió. Y entonces se perdió la deducibilidad del gasto. Entonces, pues mejor, ¿por qué no lo haces a través de algo, un mecanismo que te permite llevar el control generalizado y que les evite esa chamba, ¿no? Que sientan la parte de carga administrativa para las personas que no son tan organizadas y que realmente no pierdas el beneficio de la deducibilidad. Sí, o pasa en algunas empresas que este gasto lo dan en efectivo. Ah, Y sí. entonces, pues, por ahí luego suceden fugas, o luego es complicado también llevar como este control, Así ¿no? De es. te di tanto y cómo me aseguro de Que realmente le dice que luz. realmente le diste el uso. Claro. Oye, Rodolfo, también uno de los mitos que nos comentabas era que las empresas, o algunas empresas creían que estos beneficios solamente se daban o eran posible para empresas grandes. ¿Cómo crees o cuál crees que sea la solución o los beneficios que pueden también tener este tipo de empresas, o a qué empresas les debería de funcionar mejor? Por ejemplo, el caso de una pequeña empresa, que a la mejor pensaría: "Es que, pues, es para una empresa grande, yo no lo necesito, no lo puedo dar". ¿Cómo funciona en estos casos? Bueno, pues en México la mayor parte, un buen porcentaje de los negocios están dentro del sector MIPYME. Dime. Entonces, imagínate, y generan pues más del 80% del trabajo que se da en México. Entonces, si las empresas tienen la capacidad de realmente de pagar y de pues utilizar esos mecanismos, evitan estar buscando otros mecanismos que dicen, es que cómo le voy a pagar a mi trabajador. Ujú. ¿No? Si no lo tengo. Bueno, pues acércate y seguramente vas a tener una solución con la empresa que te va a explicar cómo funciona, cómo aprovechas el beneficio, cómo haces el uso de este mecanismo y, por supuesto, te va a ayudar fiscalmente a deducir esta parte de los gastos. Entonces, ese es un buen punto porque hoy es un sector que creo que no está entendiendo el Sí, beneficio de esto. ¿cómo podrían aprovecharlo? Y justamente, ¿no? ¿Cuál en una pyme, cuál serían los beneficios? O retomando, ¿no? La gasolina, ¿no? A la mejor y tienes 3 empleados y dices: "No, pues, ahorita no quiero dar no quiero dar esas prestaciones", pero sí podrías utilizarlo en otro tipo de recursos que no necesariamente son una prestación. Exactamente. Digo, y hay negocios, por ejemplo, que son negocios, pueden parecer no tan grandes, Ujú. porque sé que soy persona física y tengo 2 3 empleados, pero, por ejemplo, cuando ves los niveles de facturación dices: "Ah, caray, pues no eres tan chiquito, no Sí. eres tan pequeño", ¿no? Y te pongo ejemplo, el sector autotransporte, ¿no? El sector de autotransporte, imagínate, te digo, pues el mayor costo está dentro del consumo de la gasolina. Entonces, si hoy no tienes los mecanismos de control adecuados, o le sigues haciendo un Excel o peor aún, a todavía pincel, a mano, no, olvídate, ¿no? ¿Cómo haces este control y el aprovechamiento de todos estos gastos? Oye, Rodolfo, justo para que se puedan aplicar estas estrategias fiscales dentro de una empresa, ¿qué áreas deberían de estar involucradas, digo, adicional a una persona que vea todo lo fiscal, para que funcione de la manera correcta? Bien. Bueno, pues dependiendo de la estructura de las empresas, Ujú. dependiendo de qué tan grandes, qué tan pequeñas sean, creo que es importante atender algunas cosas. Las primeras es que normalmente
quien tiene que estar interesado es el área de recursos humanos. Y el área de recursos humanos tiene que tener la capacidad de hacer esta conexión desde que hace la prospección del candidato. Es decir, desde que lanzas la oferta, pues desde ahí ya le estás comunicando que la empresa da, sí, las prestaciones más este tipo de beneficios. Entonces, el área de recursos humanos es la puerta de entrada y la claridad que debe tener dentro de. Mm, Y qué importante que lo menciones así porque y lo platicábamos, ¿no? No siempre se comunica de la forma correcta y sigue existiendo muchas vacantes o muchas postulaciones en donde no comunican este beneficio y creo que es un punto clave para la postulación también del otro lado, desde como el candidato. Sí, claro. Sí, porque cuando ya le das la claridad desde un principio, pues el trabajador ya con eso ya dice, ah, hay un distintivo, Claro. ¿ok? Entonces, ahí ya me ofrecen esto, pero aquí me están ofreciendo esto más esto otro, Como algo adicional. más algo adicional. Entonces, el área de recursos humanos invariablemente juega un papel importante, ¿Cómo, perdóname, cómo podemos medir este tipo de compensaciones ¿ok? en el retorno y la eficiencia dentro de la empresa? Ah, ok, perfecto. Bueno, pues tienes que hacer indicadores. Tienes que hacer indicadores, es decir, simplemente haz un diagnóstico de origen, ¿ok? Ujú. En el cual dices, bueno, si hoy no doy esa prestación, por ejemplo, hoy puedes medir qué tanto rota el personal, ¿sale? Entonces hoy tienes un indicador de rotación de personal. ¿Qué pasa si implementas este tipo de prestaciones dentro de tu empresa? ¿Tienes un beneficio? Si generaste un beneficio, no lo generaste, cómo se sintió el personal? Entonces a partir de ahí empiezas a definir métricas, ¿ok? Que es súper importante. Y creo que me regreso también a la parte de complementar algunas otras áreas. Digo, aprovechando ese Ujú. punto en el cual, ejemplo, el área de nóminas, que normalmente va acompañado, a veces es la misma área de recursos humanos, ellos tienen que tener la habilidad de cuidar que precisamente cuando se haga la cuantificación de la nómina, incluyan correctamente el importe de este beneficio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque son los encargados de procesar la Ujú. información y volverla numérica de todo lo que pasa con el área con el personal. ¿Ok? Entonces, ellos también van a ayudar, por supuesto, a la generación de sus indicadores. ¿Sale? Sí, Otra de las áreas importantísimas que tiene que estar involucradas es el área contable y el área fiscal. Muchas veces no le damos esa importancia, pero resulta que si nosotros desde el punto de vista contable no registramos correctamente estos pagos o este gasto, fíjate, nada más por no registrarlo correctamente podemos generar un problema de no deducibilidad. Entonces hay que identificarlo correctamente en los registros contables de las empresas para que realmente se vaya cerrando el ciclo de forma perfecta. Por supuesto, el área contable también recibe los recibos fiscales, dentro de los cuales se manifiesta que se está pagando esta prestación. Entonces, también hay que verificar que los comprobantes fiscales incluyan esta parte de la entrega de este beneficio. de ¿Ok? acuerdo. ¿Sale? En el caso de gasolina, pues por supuesto ver el estado de cuenta que emite la plataforma Ujú. y que cuando esto se pueda comprobar como una facilidad de comprobación de estos consumos para que también se registren correctamente. El área fiscal tiene que verificar estos beneficios de la deducibilidad. Y aquí aprovecho para hacer el tema fiscal. Ujú. Este tipo de prestaciones, como en particular la despensa, entre otros conceptos, se consideran una previsión social. Y la previsión social persigue o busca que el trabajador mejore sus condiciones Ujú. económicas, sociales y personales en general. Sin embargo, eh, tiene dos matices. La primera, al entregarla al trabajador, para el trabajador es libre de impuestos, es decir, no paga de entrada, inicialmente no paga un impuesto. Ujú. Segundo, es que, bueno, lo cual le genera un beneficio neto, Sí, claro, no le están no le descontando. estás contando. Es decir, ya tienes el dinero para tu despensa y no te costó una Sí, retención de impuestos. Eso es muy bueno. A diferencia que si te lo incluyeras dentro del del salario. salario, claro. ¿Estamos de acuerdo? Porque luego dicen, ¿por qué me descuentan tanto? Bueno, pues mejor te lo doy en un vale, Ujú. lo hago más eficiente, no te retiene impuestos y te lo vas a terminar gastando. Sí. Porque estás de acuerdo que parte de tu ingreso lo vas a destinar sí o sí para la alimentación y tus gastos mínimos. Sí, que justo es parte de lo que dices, ¿no? Justo esta previsión social lo que busca es que el colaborador mejore su calidad de vida. Así es. Entonces, si con esto le generas
un acompañamiento y le generas menos estrés, pues el trabajador feliz, Claro. porque tiene más dinero en la bolsa y aparte pues va a utilizar y va a dar cumplimiento a la parte de sus necesidades de alimentación. Para el caso de las empresas, dicen, bueno, como tú le estás entregando este dinero que es libre de impuestos para las personas, pues tú lo vas a hacer parcialmente deducible. ¿Por qué? Nos seguimos preguntando por qué. Pero hoy la regla dice, inicialmente la ley del impuesto sobre la renta establece que solamente vamos a poder deducir un 47%, un 47% de de esta prestación, de esas prestaciones de previsión social, lo cual puede verse incrementado a 6 puntos porcentuales, es decir, irse al 53 si no bajaron las prestaciones, si no disminuyeron con relación al ejercicio anterior. ¿Ok? Mientras se mantengan o superen, o sean superiores, se puede deducir un mayor porcentaje. Es decir, no se pierde la deducibilidad. Que ese creo que también es un punto muy importante porque a veces muchas empresas siguen creyendo que solamente es el 47% Sí. y mientras lo que dices, ¿no? No lo bajen, puede incrementarse el Al 53. 53%. Entonces, pues mejor hacer el 53 Claro. y buscas nada más. Digo, eso es medición también. Hay que hacer los Ujú. números para también ir cuidando el indicador. ¿Ok? Claro. Ahora, para efectos de la seguridad social, la despensa se establece en la ley del Seguro Social, que no forman, inicialmente dice no formará parte del salario, pero después dice, bueno, siempre y cuando no rebase el 40% de la UMA, ¿ok? Más o menos. Entonces, si rebasa, solamente, o sea, si rebasa, la diferencia se va a tener que integrar al salario base de cotización, ¿ok? De acuerdo. Pero dices, pues yo le puedo dar, porque también muchas veces de los mitos dicen, es que yo nada más te puedo dar hasta esta cantidad para que no grabe impuestos. No, espérame, tú le puedes dar la cantidad que quieras, nada más que ese diferencial posiblemente tenga un efecto en la determinación del salario base de cotización para efectos del seguro social, ¿ok? Ok. Ahora, para efectos de la PTU, que es muy parecida a la base de renta, pero un diferenciador es que en la determinación de la base de la PTU, ahí sí se deduce el 100% de los pagos de esa prestación. En Ok. lugar del 47 o 53 que comentamos, aquí deduces el 100% de los pagos realizados. Entonces, ¿qué pasa? Pues la base de la PTU baja. Y de verdad que hemos hecho los números y en algunos casos cuando pagan prestaciones de previsión social, se voltea el efecto y se reduce mucho la base fiscal de la determinación de la PTU. De acuerdo. ¿Ok? Entonces, digamos, son de las cosas importantes que se generan dentro de estos esquemas. Y como decías anteriormente, a lo mejor nunca falta la persona que te dice, ay, pues a mí intégramelo en mi sueldo. Claro. Pero la importancia de cómo se lo comuniquemos es, pues te van a descontar más te van a descontar más dinero. Sí, sí, Mejor sí, no. mejor no. Bueno, entonces de entrada ya le estás aliviando un tema financiero, ¿sale? Segundo, es que hoy las personas creo que estamos buscando una cuestión de tipo de índole más emocional, es decir, de sentirme más identificado, de sentirme más parte de la empresa y cuando tomas en cuenta la importancia de la persona y no solamente la parte de una prestación, se, todavía haces mayor identidad hacia la empresa. ¿Ok? Algo que hoy se puso, pues no de moda, pero sí hablar de un salario emocional como mejor tiempo para hacer las cosas, no ser tan estrictos en la parte de un horario laboral o tener espacios dentro pues eso genera una buena sinergia para el trabajo porque además le quitas esta carga ya de por sí el trabajo a veces se vuelve pesado, pero cuando entregas o das este tipo de prestaciones y de situaciones que no tienen que ver solamente con dinero, pues básicamente vas dejando que el trabajador tenga mejores condiciones, principalmente esparcimiento, que ayuden a mejorar su productividad. Ok. Entonces, además, cuando las personas dicen, bueno, ya sé que me van a caer mi dinero, pues ya está pensando y se centra más su atención hacia la parte de su trabajo. No, ya no andes pensando tanto en, híjole, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿No? Sí. Digo, claro, eso también es planeación Sí, le financiera. das una seguridad. Claro, exacto. Entonces, y además generas un ambiente de cultura, que creo que lo comentábamos al principio, en donde dices, híjole, a veces a las empresas nos está costando trabajo
entender este tipo lo estamos dejando a un lado, ¿no? Como de este tipo de prestaciones que realmente ayudan a retener y a mejorar el talento. Perdón, Rodolfo, un poco para ir cerrando la conversación, ¿no? ¿Qué tips le darías a una empresa que todavía no aprovecha estos beneficios, que a la mejor todavía está muy metido en los mitos que nos platicabas? ¿Cuál sería el consejo para que pudieran aprovechar una estrategia de este tipo, que no lo vieran solamente como, pues le tengo que dar más cosas a los colaboradores, sino que también lo vieran como una estrategia fiscal que los va a beneficiar y viceversa, ¿no? Que no solamente lo vean como algo fiscal, sino que también lo vean como un complemento hacia el paquete de compensaciones que tienen hacia sus colaboradores, que al final, en conjunto, les va a beneficiar el doble. Claro. Bueno, si hoy tuviéramos que hacer una implementación, precisamente, pues primero ya decíamos, la parte importante es evalúa las condiciones en las cuales estás, Ujú. evalúa la parte financiera de si hoy tienes la oportunidad de hacerlo o cuánto te está costando no hacerlo. Claro. Eso es súper importante. El número habla y los Que números poco son, se habla de eso, ¿no? sí, ¿Cuánto te cuesta no integrar una estrategia como esta? por ejemplo, ¿no? Dices, oye, es que sale muy caro. ¿Y cómo sabes? Claro. ¿Cómo sabes? O sea, si me dices que ya lo implementas y realmente lo comparas, pero ya con números reales, entonces te puedes dar cuenta si realmente era costoso o no tanto. Y a lo mejor hoy estás buscando otros mecanismos que no son tan favorables Ujú. para hacerles llegar esos recursos. Y además Sí. te ponen en riesgo y pones en riesgo la seguridad de los trabajadores. Por ejemplo, pagarles en efectivo complementos, pues llevar mucho dinero a veces en efectivo, pues es un riesgo, Claro, ¿no? En temas de sí. seguridad y que las condiciones del país. Bueno, la otra parte, Jimé, es definir un presupuesto. A partir de ahí es cuánto yo estoy dispuesto a entregar. Y para eso lo puedes definir con un indicador que es el tema fiscal. Ujú. A partir de los topes fiscales que hoy tienen, porque te decía que inicialmente son prestaciones que son libres de impuestos para el trabajador. Sin embargo, hay limitantes. Si excedes esas limitantes, entonces ya no toda la previsión se vuelve libre para el trabajador, pero hay que hacer los cálculos, Ujú. ¿ok? Es, la ley no sé por qué a veces es medio enredada para lo que quiere decir, entonces hay que hacer un cálculo, ¿sale? Hay que hacer el cálculo. Después tienes que seleccionar un proveedor autorizado, por ejemplo, ¿no? Sí, vale. Tienes que es un proveedor autorizado que cumple con las características y obligaciones y requisitos que tiene que pone el SAT para que realmente pueda tener este beneficio otorgado a través de estos mecanismos, ¿ok? Luego hay que hacer, por supuesto, ya con el acompañamiento de la empresa, la configuración del sistema, el uso y el aprovechamiento de las herramientas. Si solamente los utilizas para hacer la dispersión y no te vas a meter a los reportes, a lo mejor puede que no estés aprovechando el 100% del beneficio de la plataforma. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, bueno, eso sería muy bueno. Y luego, comunicar de forma transparente a los colaboradores este beneficio que se está entregando. Hay que hacerlo por los canales, ya decíamos, por los canales, por los medios adecuados, por las personas adecuadas, para que realmente tomen este sentido de pertenencia Pertenencia. hacia la empresa y de verdad genera lealtad. Cuando los colaboradores forman parte de un proyecto y no solamente vienen a hacer su trabajo, que puede parecerse, cambia sustancialmente. Sí, sí, totalmente. Los Se- haces parte de. Sí, por supuesto. Y se sienten más identificados. Sí, es como la frase de se pone en la camiseta, ¿no? Exacto. Y bueno, por último, para ya llevar esta secuencia, pues por supuesto el monitoreo. Es qué tanto me está funcionando, qué tanto me falta incrementarlo. Tengo que hacer a lo mejor un ajuste de la forma de en cómo lo estoy entregando o las cantidades que estoy entregando. A lo mejor me da oportunidad de subirlo un poco más y vas, ahora sí que prueba y error, ¿no? Vas prueba y ajusta, prueba y ajusto. Entonces, ese es un posible camino que pueden seguir las empresas para que puedan hacer este mecanismo de implementación. Oye, Rodo, no me gustaría cerrar el episodio sin preguntarte, ¿hay alguna condición en la que una empresa, sobre todo empresas pequeñas, como mencionábamos, que a veces tienen como este prejuicio de, es que yo no puedo implementar, es que no me dan los números, ¿hay alguna condición en la que ellos no pudieran sumarse a dar estos beneficios? No, no hay ninguna limitación el beneficio está abierto para todos los negocios.
Yo creo que nada más es cuestión que se den la oportunidad de conocerlo, de analizarlo. Claro, si tienes la ayuda de un experto, te puede ayudar a hacer el número, y la empresa te puede explicar y te puede dar un recorrido de cómo funciona para que realmente lo puedas hacer. Muchos de los miedos que hoy tienen las empresas es que no quieren entrar a conocer el producto. Me ha pasado mucho, ¿no? Siempre nos consultan, oye, es que me están ofreciendo este mecanismo. Bueno, pues podemos analizarlo y te aseguro que vas a encontrar una forma de cómo sí utilizarlo e implementarlo. Entonces, aquí lo más importante, Jimé, es la oportunidad que hoy las empresas se den para poder precisamente tener este tipo de herramientas que vengan a hacerlas más eficientes a ellas mismas. Perfecto. Pues Rodolfo, te agradezco mucho que nos hayas platicado todo esto, sobre todo que nos hayas ayudado a entender que bueno, a entender y sobre todo orientar a estas pequeñas empresas que, como dices, a veces es como un perjuicio que tienen como y que se den la oportunidad también de entender cómo funcionan este tipo de prestaciones que, como mencionábamos, no necesariamente son solo prestaciones, sino que son herramientas para su control interno, para su administración, y que al final, si lo suman en un todo, les va a ayudar muchísimo más, tanto fiscalmente como a mejorar la fidelización dentro de sus empresas. Claro, por supuesto. Y qué bueno que tuvimos esta oportunidad de comentarlo. Y hoy nada más para referencia y para ir cerrando, como dices, se nos fue muy rápido el tiempo. Pero bueno, fíjate que porque es importante también, porque un tema desde el punto de vista del colaborador, Mm. pues hoy de la encuesta que sacó el INEGI en cuanto la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2024, que fue publicada en julio del 2025. Fíjate, nada más ahí voy a dar dos datos. Dice que los hogares con ingresos bajos destinan aproximadamente el 50% de sus ingresos para la parte de su alimentación. O sea, imagínate, el cincuenta Sí, por ciento muchísimo. es muchísimo. O sea, dime si no tiene importancia esto. Claro. O sea, que le ayudes a mejorar ese 50%, por supuesto que tienes un beneficio. Es para los ingresos bajos y para los de hogares con ingresos ya más altos es cerca de aproximadamente un 29%. Entonces, cuando entiendes que tú puedes ser parte de ese cambio y que no solamente es una promesa gubernamental, sino que realmente es un hecho que puedes implementar y puedes ayudarle al colaborador, creo que te lo van a agradecer. Claro, y lo que decías, ¿no? Entender que es un todo, o sea, si lo vemos como un paquete integral, Integral. no solamente te ayuda a ti como empresa, sino que estás mejorando la calidad de vida de tu trabajador, que al final es una parte elemental de lo que sostiene la empresa. Por supuesto. Así es, Jimena. Entonces, creo que tienes bueno, hay muchas cosas que aprender, que darnos la oportunidad de hacerlo. Hoy, desde la cancha que nos toca hacer para como asesores, por ejemplo, pues hay que, también nos toca conocerlo, nos toca conocer el producto, nos toca conocer cuáles son las situaciones y sí, tratar de ayudar a los empresarios a quitar estos miedos y que puedan avanzar y que puedan ser mejores empresas. Claro que sí, pues Rodo, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por alentar a las empresas a que conozcan este tipo de beneficios y que los implementen, ¿no? Más allá de solamente saber que existen, que se atrevan a poder implementarlos, porque realmente es una herramienta que les va a ayudar en todos los sentidos, ¿no? Claro, pues es un gusto, Jimé. Esperamos haber contribuido y despertar, o sea, despertar esa chispa en las Claro que sí, empresas. estoy segura que sí. Muchísimas gracias, Rodo. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos en Impulsando el Mundo, el podcast de Opsi Vale. Recuerden que si este contenido les gustó, pueden compartirlo y nos escuchamos en un próximo episodio para seguir impulsando ideas que transforman.